Chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la materia de antropología social. El día de hoy vamos a abordar todo este contexto social que se vivía desde los siglos donde se aparece toda la cuestión de la antropología, cómo viene a la par de ese colonialismo, cómo se viene toda la cuestión del capitalismo, esa invasión, ese gobernar de Europa con el continente asiático y africano. No quiere decir, ¿verdad?, que cada una de las épocas estén influenciadas dentro del contexto histórico que se vive, pero que sí fue muy a la par toda esta evolución que se da y cómo marca los estadios de los primeros antropólogos. Es importante, chicos, de manera muy general, ir abordando esta temática que nos va a dar una introducción de manera muy general a toda la cuestión de las escuelas antropológicas, estas teorías basadas en esta evolución del ser humano. Estamos entendidos, ¿verdad?, que como parte de las ciencias sociales, la antropología se encarga del estudio del hombre, sus características propias, su modo de vida, su estilo de vida, de qué manera es importante el reconocimiento, ¿verdad?, de todas estas cuestiones que nos marcan, primeramente, el contexto del colonialismo. Una de las primeras escuelas que vamos a abordar es el evolucionismo. ¿De qué manera en el año de 1859 Darwin publica este libro de la selección, ¿verdad?, de las especies? ¿De qué manera ya existían antecedentes en todo lo referente desde el plano filosófico, con Anaximandro, con estos presocráticos, esta etapa de la naturaleza, ¿verdad?, como eran conocidos los naturalistas de la Piscis, de qué manera se da la cuestión de cómo a partir de un elemento surgían transformaciones, es decir, se iba dando una evolución, ¿verdad? Como tal, pues se hablaba de estos antecedentes en cuestión de la creación constante, de las transformaciones de las que hablamos, ¿verdad? Y cómo estos primeros filósofos abarcaban estas cuestiones, ya con Platón, ya con Aristóteles, ¿verdad?, ya por el siglo IV antes de Cristo, defendía de qué manera las especies, ¿sí?, se iban dando de una forma de esencia. La esencia sabemos que no tiene un cambio como tal, ¿sí? Esta permanece, es sin transformaciones. Y de qué manera se da la cuestión del fijismo, ¿sí? De qué manera es posible a través de la época, ya cuando la Edad Media, cuando viene toda la cuestión del cristianismo, sabemos que es un ser superior el que crea todas las cosas, y cómo las malformaciones en algunas especies eran mal vistas como unas cuestiones demoníacas. De qué manera es lo que viene a ser, ¿verdad?, todas estas cuestiones que no crea, sino que se transforma lo establecido por Dios y que viene a sentar las bases precisamente de la primera teoría o escuela antropológica, que viene siendo el evolucionismo. Y sobre todo, chicos, como en Europa, ¿verdad?, que gobierna Asia, esta enorme cantidad de cultura, estas características, estos sistemas políticos, estos conceptos de poder, el conocerlas, cómo se tiene una justificación de pronto a partir de la ciencia, que no es tan objetiva, ¿verdad?, pero que habla desde el punto de vista científico, cómo se tiene este conocimiento, este control del dominio del objeto de estudio, cómo tiene tres momentos. Primeramente hablamos de ese contexto del colonialismo, ¿verdad? Se colonizan nuevos continentes, cómo viene este nacimiento de la antropología a la par de la conquista, ¿verdad? Y que coincide con el evolucionismo. Primeramente, estos pueblos conquistados, el
la manera en que hay un tercer momento, porque vamos hablando, chicos, cómo se da este evolucionismo, cómo viene la cuestión del funcionalismo con Malinowski, de qué manera él veía cada uno de los momentos y los cambios que resultan a lo largo de la historia en el contexto social, pues habla de imponer, ¿verdad? Una vez que Europa gobierna Asia y África, pues es un momento de imponer una nueva forma de gobernar, una nueva forma de lazos familiares. ¿Y de qué manera viene el funcionalismo con Malinowski? ¿Sí? Cómo a partir de que Europa gobierna a los otros, cuando hablábamos de esa alteridad, porque dentro de la sociología es la ciencia del nosotros y en antropología es la ciencia del otro. Veníamos hablando en esta primera introducción, ¿verdad? En nuestra primera sesión, y de qué manera en el funcionalismo, con esa sociología francesa, ese tipo que tiene contemplado como un organismo, como un todo formado por partes que tienen una función para satisfacer necesidades, es como si estuviera constituido estas instituciones de familia, de gobierno, de escuela, como una parte del cuerpo, ¿sí? Y cómo los brazos indican cada uno las funciones que tiene, ¿verdad? Ese cubrir las necesidades. Y en el tercer momento, ¿verdad? Porque aquí se trataba de buscar un orden en cuestión del colonialismo. En el tercer momento viene la descolonización, es decir, se independizan, ¿verdad? Estas colonias e impera la forma de orden mundial que conocemos. Cómo se da el capitalismo, ¿verdad? Y sobre todo viene en este tercer momento el estructuralismo con Lévi-Strauss. No quiere decir que viene la influencia, ¿verdad? Es decir, se independizan, no existen culturas ni inferiores ni superiores, ¿verdad? Son manifestaciones diferentes. Estas cuestiones no es que situadamente, ¿verdad?, se dé en el momento histórico y produce, sino que es la idea de ir transformándose, de ir evolucionando, cómo colocan dentro de lo que es el evolucionismo, ¿verdad? Henry Morgan en 1877 pues publica su obra La sociedad primitiva, con toda esta cuestión que se da con los inventos, los avances, la sensación de progreso en estas culturas, ¿verdad? Hablábamos de cómo en 1859 ese origen de las especies, esa capacidad de razón sobre las religiosas en el siglo XIX, y cómo existen dentro de los periodos anteriores, ¿verdad? Este esquema evolutivo que va a la par con los adelantos tecnológicos, la cuestión del cambio en el parentesco de la familia, cómo se dan estas relaciones que dominan, por un lado descriptivas y por el otro de clasificación. En cuanto a descriptivas, cómo está estructurado el padre, el abuelo, el hijo, ¿verdad? Estos parientes directos que se dan en las sociedades primitivas, ¿verdad? Igualmente cuando viene la institución del matrimonio y dentro de lo que son estas relaciones que dominan, ¿verdad? Por un lado la cuestión descriptiva, sus modos de vida, y por un lado la clasificación, es decir, irlos ordenando por generación. En cuestión colateral, el padre y el tío materno pues representaban una parte de la familia, ¿verdad? La madre y la tía por parte, cuestión materna, pues se abarcaba dentro de lo que eran las sociedades, lo que eran las tribus, ¿verdad? Dentro de lo que es esta historia, pues se habla de este etnocentrismo, como en un principio tenían como referente al hombre blanco, ¿verdad? Europeo. Todos trataban de alcanzar ese punto de civilización, porque dentro de lo que era la evolución lineal, unilineal, se habla del salvajismo, se habla de la barbarie, cada uno estructurado, ¿verdad?, dentro de los puntos, los periodos étnicos en que se van desarrollando, de qué manera se da el surgimiento de la familia en forma lógica, las evidencias de cómo todo a partir de ese pasado, ¿verdad?, del hombre primitivo,
pues se encuentra conectado al evolucionismo, estas artes de subsistencia, esta complejidad social, este conocimiento, ¿verdad? Vamos a ir abordando a partir de esta sociedad primitiva, pues el modo comparativo de las sociedades, de ir de lo simple a lo complejo. Vamos a dar inicio, chicos, en esta segunda sesión, esta introducción de manera general a las principales teorías o escuelas antropológicas, ¿verdad? Vigentes en todo el estudio y cuestión de la antropología social y cultural. Vamos a estar trabajando con distintos complementos, actividades, para ir comprendiendo la temática de nuestra segunda sesión. Así que chicos, continuamos.